técnicas proyectivas gráficas son un método no invasivo. La persona de forma libre o bajo ciertas directrices proyecta inconscientemente en su dibujo sus propios rasgos de personalidad, cómo se percibe a sí mismo y a su entorno, cómo le gustaría ser, entre otras cosas. También se podrán detectar los posibles problemas familiares y sociales que esté padeciendo, dificultades corporales, de aprendizaje y desarrollo. Es una técnica generalmente encaminada a los niños, pero perfectamente aplicable en adultos. Estas técnicas fueron un exponente de la forma de evaluar de los psicólogos desde 1950 a la década de los 80. Entre 1970 y 80 surgen grandes críticas, ya que estas técnicas se consideran como instrumentos no validados y que no cumplen las garantías científicas necesarias. Son test no intrusivos, mediante los cuales podemos acceder directamente al subconsciente de la persona. En otras técnicas, en las que se realizan preguntas directas al sujeto, éste es consciente de lo que se le pregunta, por lo tanto puede enmascarar sus respuestas contestando en función de sus propios intereses o expectativas. Gracias a estos test evitamos dicho problema. La persona sabe qué está dibujando, pero no sabe lo que proyecta sobre el papel. Además, es una técnica en la que se tiene gran libertad para expresar su mundo interior, por lo tanto es una puerta fascinante para acceder al mismo, sin sentirse presionado, cuestionado, juzgado o evaluado mientras realiza el test. ¿Qué es proyección? La proyección es un mecanismo de defensa por el cual el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. En el caso de la proyección negativa, esta opera en situaciones de conflicto emocional o amenaza de origen interno o externo, atribuyendo a otras personas u objetos los sentimientos, impulsos o pensamientos propios que resultan inaceptables para el sujeto. De esta forma, se proyectan los sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios porque generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia algo o alguien y atribuyéndoles totalmente a ese objeto externo. Por esta vía, la defensa psíquica logra poner estos contenidos amenazantes afuera. Por su parte, la proyección positiva se da cuando el sujeto atribuye a otra persona cualidades dignas de ser admiradas, envidiadas o amadas. Además, es un componente habitual, incluso necesario, en el proceso de enamoramiento. El tipo de proyección que el sujeto realice dependerá de su estructura psíquica y de la introyección que haga de sí mismo y su autopercepción. Aunque el término fue utilizado por Sigmund Freud a partir de 1895 para referirse específicamente a un mecanismo que observaba en las personalidades paranoides o en sujetos directamente paranoicos, las diversas escuelas psicoanalíticas han generado más tarde el concepto para designar una defensa primaria. Como tal, se encuentra presente en todas las estructuras psíquicas, en la psicosis, la neurosis y la perversión. Por lo tanto, de manera atenuada, opera también en ciertas formas de pensamiento completamente normales de la vida cotidiana. Tipos de técnicas proyectivas. Existen distintos tipos de test proyectivos: los estructurales, que se basan en la organización del material visual; los temáticos, consistentes en narrar una historia a partir de distintas imágenes; los expresivos o gráficos, centrados en el dibujo; los constructivos, como el test de la aldea imaginaria o el juego diagnóstico; y los asociativos, por ejemplo, frases incompletas. A continuación, describiremos los test y los tipos de prueba proyectivos más populares, incluyendo ejemplos de todas las clases que hemos mencionado. Dejaremos de lado las pruebas refractarias como la grafología, que pretende determinar la personalidad a partir del aspecto de la escritura y no ha recibido ningún apoyo empírico. Tenemos el test de Rorschach. En 1921, el psiquiatra Hernán Rorschach publicó una prueba psicológica consistente en 10 láminas con manchas de tinta simétricas de aspecto ambiguo. Con los años, la subjetividad en la interpretación de este test disminuyó notablemente. En particular, en la década de 1980 se popularizó el sistema de evaluación de Exner, fundamentado en la investigación científica. En el test de Rorschach, la persona que evalúa presenta las láminas en un orden determinado a la que está siendo evaluada. En cada caso, ésta debe contestar a la pregunta: ¿qué podría ser esto?, sin recibir ninguna indicación más,
Posteriormente, el evaluador vuelve a mostrarle cada imagen para descubrir qué aspectos de estas provocaron las respuestas. Entre los indicadores que se analizan en el test, encontramos el número de respuestas. Lo normal en adultos es que sean entre 17 y 27 en total. La frecuencia de las contestaciones dadas en la población general o la predominancia de determinados contenidos. Este análisis puede sugerir psicopatología. Por ejemplo, la monotonía se asocia a depresión. Tenemos el test de percepción temática de Murray. El test de percepción temática, desarrollado por Henry Murray, es la prueba proyectiva de tipo temático más utilizada, especialmente en la evaluación de personas mayores de edad. Está compuesta por 31 láminas, de las que solo 20 son aplicadas a cada individuo, en función de su sexo biológico y su edad. Las imágenes son mucho más estructuradas que las del test de Rorschach. Muestran escenas relacionadas con temas como la familia, el miedo, el sexo o la violencia, a partir de las cuales el sujeto debe elaborar una historia que incluya un pasado, un presente y un futuro. El objetivo es analizar las necesidades y presiones psicológicas de la persona evaluada. Otras dos pruebas temáticas muy conocidas son el test de las relaciones objetales de Philipson y el test de frustración de Rosenzweig. Las imágenes del primero muestran un grado de estructuración intermedio en comparación, y el Rorschach y el test de Rosenzweig presentan escenas frustrantes en las que la persona debe añadir un diálogo. Tenemos los test temáticos infantiles. Los test de láminas Blackie y Pata Negra, creados respectivamente por Gerald Bloom y Louise Corman, son pruebas temáticas específicas para la población infantil. Ambos se basan en imágenes de animales. Blackie es un perro y Pata Negra un cerdo, que sirven como estímulos para que los pequeños hablen de su visión de ellos mismos y de su familia. Técnicas expresivas o gráficas. En este tipo de técnica, la persona evaluada tiene que dibujar determinados elementos bajo consigna del evaluador. En comparación con el test de Rorschach, podemos decir que estas pruebas tienen un bajo nivel de estandarización y su interpretación resulta bastante subjetiva, aunque ello no significa que no puedan resultar herramientas útiles. Técnicas asociativas. Las técnicas asociativas consisten en emitir respuestas en relación a un estímulo determinado. El ejemplo clásico de estos test es el de asociación de palabras, utilizado por autores clásicos como Galton y Jung, en el cual se presenta una lista de términos a los que la persona evaluada tiene que contestar con la primera palabra que se le ocurra. La prueba de frases incompletas es similar. Si bien en este caso, en lugar de asociar una palabra con otra, se debe terminar la frase empezada por el evaluador. El test desiderativo o bestiario de Sassou analiza el miedo a la muerte y los mecanismos de defensa en función de la respuesta a la pregunta: ¿en qué querrías convertirte si dejaras de tener una forma humana? Por lo tanto, la evaluación proyectiva nos permite conocer todo lo inconsciente de la persona a través de diferentes estímulos que el sujeto no va a conocerlos o no va a saber cómo asociarlos, no va a estar preparado para dar una respuesta estructurada o planeada, y por lo tanto la subjetividad es la que prima en este tipo de evaluaciones. Muchísimas gracias.